Ahí se logra ver, ¿no? Ok, ya. No. Más o menos lo que me están pidiendo que les pueda apoyar es acerca de lo que son suturas. Ahora, el tema es que sí, con el tema de la pandemia y todo, creo que muchos han tenido poca oportunidad de ingresar a hospitales. Curso de suturas es un taller más que todo que lo voy a dividir en dos cositas. Hoy día vamos a hacer netamente las que son cosas teóricas y mañana ya sería hacer la práctica. Ahora, créeme que he estado pensando cómo enseñarles mañana cómo hacer los nudos, porque netamente parte virtual, o sea, normalmente se hace en vivo, ¿no? Para saber cómo hacer los nudos. Hay diferentes tipos de nudos según los hospitales, según la escuela que ustedes lean. Hay nudos tantos por la escuela francesa, por la escuela americana. Ya, entonces, para comenzar, más o menos vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar primero. Ya. Voy a tratar de escribir, a mí me encanta hacer pizarras, así que vamos a ver si me sale por acá. Ya, si tienen alguna duda, alguna pregunta, solamente háganlo. Ya, entonces, lo que ustedes tienen que hacer primero es que cómo van a abordar hasta los pacientes. Los pacientes, cuando vengan tanto a su tópico de cirugía o cuando hagan su serum o cuando hagan su internado, lo que primero que van a ver es van a estar frente a lo que son pacientes que se realizan, son heridas. ¿Ya? Y lo primero que vamos a saber o tenemos que utilizar, saber qué anestésico vamos a usar. ¿Ya? Entonces, el anestésico que vamos a tener en todo lado siempre va a ser lo que es la lidocaína, como le estoy mostrando acá un dibujito, la lidocaína. Y siempre tienen que pedir, lo que van a encontrar es al 2% y tienen que buscarlo sin epinefrina, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dos presentaciones, tienen lidocaína con epinefrina y sin epinefrina. Ahora, la lidocaína que viene con epinefrina, netamente, cuando tú vas a combinar la lidocaína con la epinefrina, vas a tener un efecto vasoconstrictor, ¿ya? ¿Quiénes utilizan normalmente lidocaína con epinefrina? Netamente hay una solución poderosa que le dicen los cirujanos plásticos, que es netamente para que no sienta casi nada de dolor, que ellos trabajan con una mezcla de lidocaína, juntan epinefrina, también le hacen con cloruro, que tiene mayor acción. ¿Por qué? Porque eso va a ser una vasoconstricción. Ahora, las heridas a las que nosotros nos vamos a enfrentar son heridas netamente sucias, contaminantes. Entonces, nosotros vamos a usar sí o sí lo que es sin epinefrina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a suturar lo que son tejidos distales, en los tejidos distales están los que son los dedos y están los que son las orejas. Estos órganos muy frecuentemente cuando se usa con epinefrina pueden producir lo que es necrosis, ya que al tener epinefrina puede hacer una vasoconstricción. Por eso se elige netamente que sea sin epinefrina. Ya, eso es algo para que ustedes sepan más o menos. Ahora, ¿qué es la lidocaína? La lidocaína es un anestésico netamente local, ya, netamente local, ya. ¿Y dónde se va a colocar este anestésico? Si yo tengo una herida, lo que yo voy a colocar es netamente a los bordes de la herida. Ya, no se coloca dentro de la herida, al costado de la herida, no, siempre es a los bordes. Y siempre yo tengo que usar la mínima cantidad. Mínima cantidad. Mínima cantidad. ¿Por qué? ¿Y cuánto es una mínima cantidad? Solamente dos frasquitos. Dos frascos máximos tú puedes utilizar a un paciente. Se ha visto casos que cuando uno supera los dos frascos, el paciente puede tener una reacción vagal, ¿ya? Ahora, también hay que tener bastante cuidado cuando se coloca la lidocaína, porque la lidocaína, cuando tú la colocas netamente un vaso, lo que te va a producir es una arritmia. Ya, acuérdense que la lidocaína también es un medicamento que se usa para lo que son fibrilaciones ventriculares. Por eso tiene alto porcentaje de hacer una reacción cardiovascular. Ya, cuando nosotros vamos a usar la lidocaína con dos agujas. Ya, siempre. ¿Por qué? Porque voy a colocar una aguja que va a ingresar netamente para hacer la carga y voy a usar otra aguja para colocar al paciente. ¿Sí? Entonces, voy a usar dos agujas. Normalmente la que tú voy a introducir al frasco de lidocaína va a ser una número 18, ¿ya? Para tener mayor cantidad y poder absorber más. Y la que voy a usar en la piel va a ser netamente una que puede ser una número 20
como está en el dibujo, o una número 21, ¿ya? Si usamos los 23 o 22 es un poco dificultoso porque cuando salga la carga de la pedina va a salir muy, muy débil, no va a tener mucha fuerza. Por eso es esencial que más o menos estén entre esos números de agujas. Ya. Ahora, cuando nosotros lo vamos a aplicar, lo primero que vamos a hacer es aspirar. ¿Ya? Aspirar. Y lo que yo tengo que ver es que no esté en un vaso. Porque si está en un vaso, lo que voy a tener una reacción vagal. ¿Ya? Va a haber una vasoconstricción, va a haber un problema de arritmia con el paciente. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que evitar. No estar en un vaso. Siempre aspiren. Ahora, lo que normalmente siempre vemos en los tópicos es que cuando viene una herida, todo el mundo siempre está empecinado, y como lo dice la literatura, en lavar la herida. Pero no es así. Lo primero que tú vas a colocar va a ser siempre el anestésico. Porque si tú agarras a un paciente, lavas la herida, explores la herida, y recién vas a colocarle el anestésico, el paciente va a tener mucho dolor. Entonces no es favorable para el paciente va a tener, hay que hacer que el paciente tenga el mínimo sufrimiento. Entonces, ¿cómo va a ser la secuencia? La secuencia primero sería colocar el anestésico. Luego de eso, lo que voy a hacer es lavar la herida. Siempre toda herida se va a lavar. Y luego voy a explorarla. Y posterior a ello voy a hacer la sutura. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que realizar. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando ya de todo esto, estamos hablando de heridas. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son los tipos de heridas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de heridas son los que vamos a conocer? Los que vamos a conocer son tipos de heridas. Los tipos de heridas, vamos a empezar que son 4. La tipo 1. La tipo 1, vamos a tener lo que es la limpia. La limpia netamente la vamos a tener en lo que son salas de operaciones, cuando hacemos una cirugía como es una reparación de una hernia, cuando hacen hernioplastías, cuando hacen todo corte incisional, donde no hay salida de continuidad, es una herida limpia, porque está en un ambiente estéril. ¿Ya? Ahora, ¿estas de acá tienen un riesgo de infección? Sí, tienen un 2% de infección de hacer una infección de sitio operatorio, se dice. ¿Ya? Luego tengo la de tipo 2. La de tipo 2 vienen a ser lo que son las limpias, contaminadas, ¿ya? Que también se ven netamente en lo que son salas de operaciones, en cirugía, y tiene 3% de posibilidad de infectarse. ¿Cómo, cuando es una limpia contaminada? Cuando yo aperturo, hago un corte hacia una víscera y no hay salida de contenido, ¿sí? Si yo aperturo como una apendicitis flemonosa, donde no está ni supurado, donde no hay necrosis, no hay ni líquido purulento, yo la aperturo, es una limpia contaminada porque no hay salida de contenido. La 3, la contaminada. Ahora, la contaminada sí se va a dividir en dos, en la que es netamente quirúrgica, cuando es una herida, un corte en donde yo hago ya salida de contenido, tanto biliar, tanto penicular, pero también tengo la que son las traumáticas, y son las que nos van a importar. Porque estos tipos de heridas tienen 5% de posibilidad de que se infecten. Luego de eso tengo la tipo 4. La tipo 4 son las sucias. ¿Cuáles son las sucias? Las mordeduras son sucias. Las heridas traumáticas mayores de 6 horas también se consideran sucias. Y estos tienen una posibilidad de un 50% de infectarse. Es por ello cuando el paciente viene tópico y lo primero que le vas a preguntar, ¿hace cuántas horas se ha realizado la herida? Si la herida tiene más de 6 horas, ya no se sutura. No se sutura, no sé si está bien dicho o mal dicho, pero lo que no se hace es una sutura impermeable. Lo que se hace es simplemente afrontar la herida, ¿ya? Porque tienen alto riesgo de infectarse. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Ya. Entonces, eso es lo que nosotros más o menos tenemos que saber. Ahora, cuando nosotros vamos a ver qué tipo de estructura vamos a realizar, primero tenemos que saber con qué hilo, con qué instrumento yo voy a hacer la sutura.
Entonces, ahí hay una gran clasificación que ustedes van a tener que memorizársela con el transcurso del tiempo, porque hacia la primera se van a perder. Por eso, lo que vamos a hablar son los de tipos de suturas. Tipo de suturas yo lo voy a dividir en tres, por el origen. ¿Qué quiere decir el origen? El origen quiere decir que puede ser animal, puede ser vegetal o puede ser mineral. Animal. En el animal vamos a encontrar lo que es el catgut, ¿sí? El catgut anteriormente se hacía de lo que era netamente intestino de gato, es por eso el nombre. ¿Ya? Actualmente es el colágeno de un bovino. ¿Ya? También tenemos lo que es la seda. ¿Ya? La seda, que viene de dónde? De los gusanitos de la seda, de ahí viene la sutura. ¿Ya? Y lo que es vegetal, vamos a tener lo que es lino y vamos a tener lo que es algodón, que no son muy utilizados, pero bueno, queda para la teoría. Y en minerales tenemos lo que son de acero, ¿ya? También hay lo que son de titanio o de plata, ¿ya? Luego de eso, vamos a tener una división según por me estaba olvidando. Estos tres tienen un origen que es netamente natural, ¿ya? Porque tengo otros que son sintéticos. En los que son sintéticos, ahí sí hay varios y hay que memorizárselos. Normalmente los que están a la cabeza van a ser siempre, no sé si han escuchado, si han ido a los tópicos, pero han estado lo que es el Vicril, el PDS, el Prolene, ¿ya? O el Dexon. Entonces, hay el Vicril es conocido también como Polyglatin 910. Tienes el Dexon 2, que es el ácido poliglicólico. Tienes también lo que es el PDS, que es la polidioxanona. Y tienes el polipropileno. O lo que le dicen, normalmente lo que le dicen el prolene, que es el polipropileno. ¿Sí? El Vicril y el PDS es lo que nosotros más vamos a usar. Netamente los sintéticos o Vicril se usan más que todo para lo que son las mucosas. ¿Ya? El PDS se usa netamente para lo que son cirugías abiertas. Se prefiere usar el PDS para lo que son cuando hacen lo que son anastomosis intestinales, cirugías intestinales, se prefiere lo que es el PDS. Hay también algunos que prefieren lo que es el Vicril. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo tengo una herida que está contaminada, cuando se contamina una herida, hay otra, la absorción de la sutura disminuye. Entonces, por eso prefieren lo que es el PDS. ¿Ya? Entonces, estábamos con lo que era el origen, que es natural y sintético. Lo otro es lo que es la absorción. En lo que es la absorción voy a tener lo que son absorbibles y no absorbibles. En los que son absorbibles, voy a tener acá a lo que es el catgut. ¿Ya? Y acá hay una variación en el catgut. Tienes un catgut simple y un catgut crómico. Y que por ahí les pueden preguntar cuál es la diferencia. La diferencia es que la absorción del catgut simple son 60 días y la diferencia del catgut crómico que son 90 días. ¿Ya? Luego de eso también tenemos lo que son el Vicril y el PDS. ¿Ya? En no absorbibles. En no absorbibles lo podemos dividir en lo que son los naturales y los que son sintéticos. No absorbibles naturales, lo que más se va a usar es seda. ¿Ya? Y sintético, no absorbible, el nylon. Que todo el mundo utiliza nylon. ¿Ya? Y también el prolene.
¿sí? Luego de eso también tenemos que saber lo que son los monofilamentos, se dividen en lo que son por filamentos. Y vamos a tener lo que son los monofilamentos y los multifilamentos. Los monofilamentos va a estar el PDS, va a estar el nylon, y los multifilamentos va a estar el nicril. Ya, va a estar el cadus, va a estar la seda. ¿Sí? Eso es lo que más o menos ustedes tienen que saber o tener en ya un conocimiento cuando ya ustedes empiecen a suturar, a saber qué tipo de hilos o qué tipo de sutura van a usar. Ahora, de todo esto hay que tienen algunas especificaciones. Por ejemplo, si yo hablo de lo que son netamente de origen natural, tienen algo en especial. Los que son de origen natural tienen hacen mucha reacción inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que van a cicatrizar un poco más, la cicatriz va a ser más marcada, mientras que los sintéticos, la cicatriz tiene menos reacción inflamatoria, por eso la cicatriz va a ser menos marcada. Es por ello que nunca, absolutamente nunca, pueden usar lo que es seda para suturar la cara. ¿Ya? Nunca pueden usar seda para suturar la cara. Lo que ustedes tienen que usar sí o sí va a ser netamente lo que es el nylon, ¿ya? Otra cosa es que también hablamos de los monofilamentos y los multifilamentos. ¿Cuál es la característica? Que los monofilamentos tienen menos riesgos de hacer infección. Es más difícil que haya una infección, mientras que los multifilamentos aumenta el riesgo de infección. Lo otro es que los monofilamentos tienen una mayor memoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un nylon, un PDS, el problema va a ser cuando tú hagas tu nudo. Si yo hago una sutura de nylon, solamente un nudo, esa sutura se me va a abrir. Normalmente normalmente cuando tú usas una sutura, por ejemplo, un nylon 2.0, lo característico es que le des 3 nudos. Si usas un nylon 4.0, lo característico es que le des 5 nudos. ¿Por qué? Porque al tener memoria, cuando yo le hago el nudo, el hilo va a tener la característica de tratar de volver a su forma base, ¿ya? Mientras que los multifilamentos no. Yo le hago un nudo y va a quedar bien apretado, o sea, con uno o dos nudos es suficiente, ¿ya? Esa es la característica. Pero tiene alto riesgo de hacer mayor infección, ¿sí? Eso es lo que quiero que sepan. Ahora, ahora, para saber también cómo o saber qué hilo usar, los hilos no vienen solo. Los hilos vienen siempre sujetos a lo que es si este es mi hilo, va a venir siempre sujeto a lo que es una aguja, ¿cierto? A lo que es una aguja. Ahora, el problema es el término de la aguja. El término de la aguja vamos a tener siempre en las gráficas, vamos a tener un triangulito o vamos a tener lo que es un círculo. Si es un triangulito, esto es una aguja cortante. Y si es un círculo, es una aguja redonda. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a utilizar o cómo lo vamos en qué momento lo vamos a usar? La cortante es netamente para estructuras duras, fuertes, como es la piel. Y la redonda es netamente para lo que son mucosas. ¿Ya? Ahora, cuando tú pides el hilo, normalmente no le vas a pedir cortante o redondo. Tienen especificaciones. Por ejemplo, no sé si han escuchado, pero el TC es una aguja cortante y la otra es el DS. Puede ser ambos, TC o DS. Y la redonda se le pide como MR o HR, de aguja redonda, hoja redonda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Si yo tengo una aguja
un TC que es cortante, que es para piel, esto de acá es porque va a tener mayor fuerza de penetración, ¿ya? Y el tema es que sí puede darme lo que son desgarros, se puede desgarrar, ¿ya? Pero para eso se usa la aguja cortante, para que tiene riesgo de hacer desgarros, y aparte de eso también tiene riesgo de ser sangrados, ¿ya? Y una aguja redonda lo que evita es eso, evita tener desgarros y evita tener sangrados. ¿Y yo por qué lo voy a usar en una mucosa? Porque lo que yo voy a tratar de evitar es que se formen hematomas, ¿ya? Eso más o menos para que ustedes tengan algo de noción. Y ahora, el grosor también, el grosor, porque siempre preguntan cuál es más grueso. Nosotros tenemos agujas número 0, agujas número 1, y ahí empiezan agujas número 0, 2-0, aguja 3-0, y la más chiquita que yo he visto, que son para estructuras netamente vasculares, es la de 10-0, ¿ya? Ese es el grosor o el tamaño de la aguja que tú vas a poder solicitar. Ahora, con el tiempo de absorción, más o menos es para que este cuadro, para que se guíen. La absorción es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, un catgut simple, yo les dije que era 60 días, pero hay estudios en donde se ha visto que más o menos bordea los 10 días, ¿ya? Y el catgut crómico, normalmente, que te decían que eran 90 días, en realidad son 20 días. ¿A qué se debe esto? Se debe mucho a que lo que normalmente que decían algo teórico se ve a la práctica, que depende mucho de la concentración de qué, de proteínas totales y albuminas en el paciente, de que si está infectado o no está infectado el paciente. Entonces, en un mundo ideal, en el paciente está con proteínas, albúminas normales, no está infectado, te va a dar entre 40 y 90 días el catgut, como lo dice, pero no es así. Entonces, el catgut simple te va a garantizar 10 días de absorción. El catgut crómico te garantiza 20 días según tenga o no tenga hipoluminemia, tenga o no tenga una infección. ¿Ya? Y el Bicril, que es lo que normalmente más usamos, de 90 días, versus la polidexandona, que es el PDS, que tiene 180 días. Acá lo bonito de este cuadro es que más o menos te dice qué puedes usar. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, que es la parte más dura donde tú vas a suturar, puedes usar seda 2-0 o 3-0. Y cuando le vas a retirar los puntos, los vas a retirar aproximadamente de 8 a 10 días. Lo que es cuello y cara, puedes hacer, acá esta seda no usen seda. Tiene que ser una monofilamento. En la monofilamento que normalmente vamos a usar en cara, siempre va a ser lo que es el nylon, ¿ya? Y podemos usar desde 4 hasta 6-0. Y nosotros netamente se va a quitar entre el cuarto y el sexto día. ¿Por qué? ¿Por qué varía esto? Porque la cara tiene una alta irrigación. Entonces eso va a hacer que el tiempo de cicatrización sea menor. Es por eso que las suturas que se realizan en cara se quitan en menos tiempo que las que se realizan en la cabeza o en extremidades. Ya, para lo que son extremidades también, nylon, ¿ya? Nylon, monofilamento. Seda también puedes usar, ahí no hay problema. Puedes usar de 3-0, 4-0. Normalmente nosotros usamos 3-0, ¿ya? Y nosotros sí normalmente le dejamos hasta 14 días. Aunque clásicamente siempre decimos al séptimo día vaya a su posta y que le quiten los puntos. Sí, porque son estructuras netamente sencillas, ¿ya? Son sencillas, pero lo ideal es que sean 12 días. ¿Por qué? Porque cuando me hablas de extremidades, me hablan de zonas donde van a estar en movimiento. Entonces, al estar en movimiento, la cicatrización va a demorar. Es por eso que lo ideal, como dice el cuadrito, son de 8 a 12 días. ¿Sí? Eso es para que ustedes sepan. Entonces, con todo lo que yo ya les dije, más o menos vamos a ver cómo se va a manejar una herida. Entonces, ¿cómo manejo mi herida? Lo primero que tengo que hacer es mi plan. Voy a planear, o sea, veo la herida y ya me tengo que imaginar qué voy a usar, cómo lo voy a suturar, o sea, tengo que tener lo que normalmente le dicen una técnica, ¿ya? Una técnica.
Luego de eso, sigue lo que les comenté. Lo primero que tienes que hacer es tu anestésico, ¿sí? El anestésico. Luego de eso vas a tener lo que es el lavado. Siempre, toda herida se tiene que lavar. Ahora, esto es muy, depende cómo tú lo quieras ver. Si ves que son heridas superficiales, suficiente con tu cloruro de sodio. Ya, lo irrigas y ya está. Pero si son esas heridas superficiales que tú ves que se han raspado contra la pista o están llenos de piedritas, tienes que lavarla. Por eso se tiene que lavar con jabón. ¿Sí? Agua y jabón. Agua y jabón. Por eso cada vez que viene alguien con una lesión que se ha cortado o algo, siempre se le dice, señor, vaya y lávese, porque el agua y jabón le va a ayudar mucho. ¿Ya? Y cuando tú ves que es una herida muy sucia, en donde solamente el agua y jabón, a tu parecer, puede quedar muy corto, puedes usar lo que es la yodopovidona. ¿Ya? ¿Y esto dónde más uso? Se usa más en lo que son abscesos, cuando son mordeduras. Ahí yo ya uso lo que es la yodopovidona. Luego de eso tengo que explorar. ¿Qué voy a explorar? La herida. ¿Qué voy a buscar? Tienes que buscar un cuerpo extraño. Siempre tienen que buscar cuerpo extraño. ¿Qué es un cuerpo extraño? Si por ahí se cayó, piedras, vidrios, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que se infecte. Porque si tú dejas una piedrita, tú dejas un vidrio, eso se va a infectar y posteriormente eso se va a convertir en un granuloma, ¿ya? Así que siempre exploren la herida. Luego de eso yo tengo que ver, si yo exploro la herida, lo que yo tengo que ver es vitalidad de tejido. Y si no hay vitalidad, entonces, ¿qué se hace? Se corta. ¿Y cómo se llama eso? Debridar. Lo voy a debridar, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que se infecte. Toda herida de bala se hace una escarectomía. Toda herida de bala te va a dejar como un tatuaje. Eso está lleno de pólvora. Eso se tiene que debridar. Se saca, se limpia bien, ¿ya? Ahora, cuando tú ves que los bordes no están ya desvitalizados, lo que tú tienes que hacer es cortar y a eso se llama reavivar bordes. Hay otros que agarran el bisturí y empiezan a cortar hasta llegar a lo que es un plano donde tú ves vascularización para que pueda pegar, ¿ya? Recuerden, piel con piel no pega, lo que va a pegar es siempre mucosa con mucosa, ¿ya? Es por eso que las suturas o cuando tú vas a suturar nunca puede ser invertido, siempre tiene que ser el borde invertido, ¿ya? Bueno, si ya colocaste tu anestesia, ya la base, ya exploraste, lo que te toca es la sutura, o sea, en otras palabras, el cierre. ¿Ya? Y ahí sí tú tienes que planear qué vas a hacer, un cierre primario, un cierre secundario o un cierre terciario. Un cierre primario es aquel donde tú ves que tú lavas, exploras, los bordes están limpios como para poder afrontar y simplemente suturas. Una sutura inmediata. ¿Ya? Entonces, una herida tiene que ser menos de 6 horas, recuerden eso, ¿eh? Porque un cierre secundario es por granulación, cierre espontáneo. ¿Quiénes son esos? Son las heridas de más de 6 horas. Y cierre terciario son aquellas heridas que primero son secundarias, que tú la dejas cerrando, pero que ves que que a pesar que está granulando, demora, pero ya tú ves que la herida no tiene signos de flegosis, no está ni caliente, no tiene rubor, no tiene eritema. Entonces tú más o menos, cuando haces un cierre secundario, tú al quinto día evalúas tu herida y si tú ves que los bordes están limpios, simplemente revivas bordes, cortas, ves que ya es la mucosa que se ve y simplemente vuelves a superar. Eso es un cierre terciario, ¿sí? Entonces, con todo lo que yo les estoy explicando, más o menos ese es un plan que tú vas a llevar. Entonces, ¿cómo este gráfico más o menos te va a ayudar? Primero, lo que tú tienes que saber es qué vas a pedir. Tú tienes que tener sí o sí tres instrumentos básicos.
tu, tu tijera para cortar el hilo, tu portagujas y tu pinza de disección, ¿sí? ¿Qué se prefiere? ¿Una pinza de disección con uñas o sin uñas? Lo que yo prefiero, o lo que se prefiere siempre es una pinza de disección con uñas, porque al tener uñas va a ser menos traumática, ¿ya? Al disminuir tú el área, vas a hacer que el trauma sea menos. Si tú agarras la piel o una pinza sin uñas, el área es mayor, por tanto vas a ocasionar más trauma, ¿ya? Acá la colocación, como se está mostrando en la imagen, varía mucho. En mi hospital, por ejemplo, está prohibido, créanme que sí, está prohibido meter el dedo pulgar en el orificio del portagujas. El portagujas se usa por fuera, ¿ya? Es escuela, ¿ya? Según el hospital donde tú vayas. Y acá, como tú estás viendo, más o menos ves la herida, y entonces acá lo que está haciendo es con el corte del bisturí, lo que se les está explicando de reavivar los bordes, ¿ya? Nunca suturen bordes que ustedes vean que ya están desvitalizados, tienen que cortar, ¿ya? Si yo tengo acá, por ejemplo, en la gráfica que les estoy mostrando, esta sutura de acá siempre tiene que estar separado más o menos 0.5 a 1 centímetro de la herida, 0.5 a 1 centímetro de la herida, y tiene que ser profundo, profundo tiene que ser, ¿ya? El plano tiene que ser profundo para que pueda hacer una buena, los bordes se pueden adherir y puedan, acá el tejido celular subcutáneo pueda, pegar, ¿ya? Los bordes nunca son invertidos, no son invertidos, son evertidos, ¿ya? Piel con piel no pega, recuerden. El punto de la sutura nunca puede estar cerca a la herida, siempre tiene que estar a un costado, como lo ven en la imagen, ¿ya? Y acá lo que es interesante es cómo puedes tú manejar una herida con ángulo. Normalmente cuando uno tiene este tipo de heridas, algunos comienzan por acá y cuando tratan de llegar al otro lado se deforma totalmente. Entonces lo que te enseña la gráfica es que tú vas a ingresar por el vértice, vas a salir, vas a coger el otro vértice de la herida, eso es como un colgajo de avance, vuelves a salir por la herida y vuelves a coger el otro vértice. Y eso te va a asegurar que tengas una buena sutura de vértice. ¿Sí? Ahora, más o menos para explicarles qué punto se usa. ¿Ya? Porque mañana netamente va a ser casi todo práctico. Enseñarle los puntos con los materiales que ya les había pedido y hacerle a enseñarle nudos. ¿Qué puntos tú tienes? Tú tienes los que son puntos simples, tienes puntos intradérmicos. Los puntos intradérmicos netamente son para cirugías en sala de operaciones. Cuando tú quieres que esa cirugía sea bonita, por ejemplo, las cesáreas, el punto netamente es intradérmico. ¿Cuál es la diferencia entre este punto intradérmico con este punto simple? Que si se llega a infectar la herida, yo tengo que sacar todo el hilo. Por lo tanto, me va a quedar toda la herida abierta. Mientras que si yo tengo un punto simple, yo veo que ya se está poniendo eritematosa esta zona, simplemente corto el hilo y empieza a salir la secreción. Y lo demás está suturado. Eso es lo principal. Cuando tú sabes que una herida se va a infectar, porque uno ya con experiencia sabe que una herida se infecta o no se infecta, tú tienes que usar punto simple, ¿ya? Luego tenemos lo que son los puntos clásicos. Un punto en X, punto hemostático, ¿ya? El punto en X es un punto hemostático. ¿Cómo es este punto? Este punto es un punto simple y no cortas, vuelves a entrar por abajo con otro punto simple. Y cuando tú haces el nudo, se va a formar esta cruz. ¿Ya? Ya mañana en la práctica les voy a explicar bien. En la teoría no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo, pero es un punto simple seguido de otro punto simple sin sacar o amarrar el primer punto. ¿Ya? Luego tenemos los puntos PAC o punto colchonero. Los puntos PAC o punto colchonero son puntos de refuerzo. Cuando nosotros vemos que el área de la herida es muy grande, nosotros vemos que para juntar la herida se tiene que usar mucha fuerza
y el punto simple no va a contener esa fuerza, se tiene que usar un punto donde la fuerza sea mayor y pueda conectar las mucosas de ambas heridas, de los bordes de ambas heridas. Entonces, ahí uso un punto colchonero o un punto pack, que depende como el punto tanto vertical como horizontal no varía mucho. Es la técnica más o menos. El punto vertical es un punto en donde yo entro chiquito y salgo grande. Y un punto colchonero horizontal es el cual que yo hago un punto seguido en un simple, pero al contrario del hemostático yo no salgo por el otro lado, sino abierto la aguja y mi punto quedaría hacia el otro borde de la herida. Sí, chicos, creo que con eso ya terminamos por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Mañana netamente sería práctico. Hola. Sí, doctor, tenemos una pregunta de Jean-Pierre. Sí, Jean-Pierre, ¿nos puedes hacer tu pregunta, por favor? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la explicación. Quería consultarle dos cosas. Lo primero es acerca de un aproximado, sabrá el costo de los diferentes tipos de hilos, porque a veces cuando estamos en un hospital nacional no hay recursos y le decimos al paciente que compra afuera, ¿no? Pero nos pregunta, ¿cuánto está aproximadamente? Y bueno, al menos no tengo esa información. Si lo tuviera sería genial. Y lo segundo es cuál sería un correcto mantenimiento de una sutura. Por ejemplo, el paciente va a pasar los días y va a necesitar que el interno o el médico que está presente en el servicio haga una curación de por lo menos 1 o 2 veces al día de esa herida, ¿no? ¿Cuál sería el mantenimiento de cualquier tipo de sutura, claro, que esté externa, ¿no? A ver, comenzando con tu primera pregunta. Marcas, hay un montón. Tagún, marca peruana, y también hay lo que es que son las más comunes y son las que compra el Estado, ¿ya? Mm, varían, depende, el precio varía. Mientras más delgado el hilo, más caro. Si tú me preguntas, cuando yo más o menos he preguntado, está entre 5 a 7 soles una sutura. Las suturas de 6,0, 7,0 pueden costar 12 soles. Los prolenes, que son los que más se usan para cirugías cardiovasculares, está 30 soles. El PDS, que se usan para la parotomía, están entre 35, 40 soles. O sea, varía bastante. Netamente, tú te tienes que ver qué hilos tienes por el CIS, o en mi caso, que soy Minsa, y jugártelas. Por ejemplo, si tú me dices, yo les he dicho, seda no se usa en cara, pero te viene un paciente cortado y tú en tu hospital, tu posta, donde tú estés, solamente tengas seda, tú le tienes que decir al señor, le voy a coser con seda porque es lo único que tengo. ¿Me entiendes? El tema es que lo ideal para ustedes es que se cosa con nylon, pero si no lo tienes, no vas a dejar la herida ahí sangrando. Tienes que coserlo con lo que tengas en la mano. Lo que ustedes siempre van a tener en su serum, aunque ustedes no lo crean, cuando hagan su serum, va a ser seda. Seda no, en ninguna posta falta seda. No sé si contesté bien tu pregunta. La segunda me dijiste es lavado de herida, ¿ya? Normalmente tú no ves la herida cada una semana. Tú suturas y le dices, señor, está suturado, como si no hubiera herida, agua y jabón, lo lavas todos los días y en 7 días lo veo para la consulta. Si usted ve que esa herida está roja, que esta herida está supurando, está saliendo contenido purulento, no ceroso, porque es normal que salga ceroso, va a tener que venir y verlo. ¿Hasta ahí contesté tu pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna duda todavía? Sí, sobre todo en la segunda pregunta, por ejemplo, si es que el paciente posamputación, que vemos bastante pies diabéticos, por ejemplo, y llegan posamputados y Ya, es que, son heridas grandes y piden normalmente que nosotros hacemos la curación, ¿no? Después de 3 días, así, ¿cuál sería lo correcto? no, ahí está mal. La curación de pie diabético son diarios. Es diario, es mañana y noche. O sea, no, me refiero a que post cirugía le dan un tiempo todavía los cirujanos para
que después descubramos la herida y recién se pueda curar? ¿O es que al siguiente día ya debo comenzar? Depende tú cómo veas la herida. Hay heridas donde están secas y hay heridas donde hay secreción. Normalmente, cuando son heridas, heridas que hay bastante compromiso de tejido celular subcutáneo, va a salir contenido seroso y tienes que ponerle una gasa y tienes que limpiarlo. Yo como residente limpio todos los días mis heridas hasta que la herida esté seca. Y tengo que vigilar la herida, que no tenga signos de flegosis, porque si tiene signos de flegosis voy a sacar un hilo y voy a perturar para ver si hay seroma o si hay contenido purulento. Eso es diario. ¿Y está bien usar el alcohol o puedo utilizar solo jabón? No, es jabón y agua. El alcohol, lo ideal es que antes, como lo está diciendo el Yopodidona, antes se usaba, no se usa. Lo que tú tratas es que se forme neovascularización. Si tú usas alcohol, vas a evitar que se formen neovasos y eso no va a ayudar a que haya una buena cicatrización. El lavado de toda herida solamente es con cloruro de sodio, nada más. Si es un absceso y está muy infectado, puedes usar yopovidona, pero si no, solo cloruro. Es más, hay abscesos donde solamente es con lavado de cloruro, cloruro y cloruro, nada más. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, tenemos otra pregunta de parte de Ingrid. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Existe algún paciente que sea alérgico a la seda y en ese caso se tiene que usar eh, un hilo absorbible o cuál es la opción más correcta ante ello? Cuando he visto que hay alergias, no he visto por seda, he visto por otros materiales, pero lo ideal es cambiarlo. Los sintéticos son los que hacen menos reacción. Por lo tanto, tú puedes usar pero, por ejemplo, si tú me preguntas, Doc, si a usted le cortasen con qué hilo usaría, yo usaría prolene para mí, por ejemplo. ¿Entiendes? Pero eso es muy variable. Que alguien te venga por una reacción, por un hilo, es muy raro. Imagínate cuántos pacientes que se hacen suturas intestinales, suturas cuando haces una apendicectomía o algo, tendrías. O sea, es raro. Tú vas a ver alérgicos más que todo cuando son de origen natural, como es el catwood, como es la seda, pero no lo vas a usar, pues. O sea, tú netamente vas a utilizar lo que son sintéticos. Ok, Y doctor, gracias. no es que tengan alergias, es cuando tú usas, por ejemplo, Vicryl o seda. Anteriormente vas a tener pacientes que han tenido cirugías anteriores en donde usaban seda y no usaban nylon y vas a ver que va a ser una infección. ¿Por qué? Porque es una multifilamento, entonces tiene alta chance de que se infecte, como les había comentado. Los multifilamentos son suturas que se pueden infectar, que pueden promover un caldo de cultivo para infección. Y sí, sí he tenido un pacientito que hace como 5 años, miento, más, como 15, 30 años lo habían operado de una hernia y habían usado seda y vino por un absceso. Y es raro porque es lo único que comprendimos que podía ser la formación del absceso, porque normalmente un absceso son para pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, pero no tenía nada de eso. Tenía todos sus PLR negativo, VIH negativo, no era diabético, pero tenía el antecedente que había tenido una herniorrografía con seda. Eso sí me acuerdo. ¿Alguna otra preguntita? Sí, doctor. En lo que era el chat del Zoom preguntaron si podría repetir, por favor, cómo era el punto colchonero horizontal. Ya. Esto lo voy a hacer netamente mañana, pero el horizontal para que ustedes, a ver, si tú te das cuenta acá, inicias. Ingresas por aquí, sales por aquí, vuelves por aquí y sales por aquí y ya anudas aquí. ¿Se entendió? No. ¿Sí o no?
Dice que sí, doctor. Gracias. Ok, tenemos otra pregunta de parte de Marcia. Buenas noches, doctor. Sí, quería preguntar qué factores pueden retrasarse el tiempo de cicatrización y mostrar una ¿Cómo? que no sí, quería preguntar cuáles serían los factores por el cual podría haber retraso en cuanto a la cicatrización. Y aparte usted nos mostró una tabla donde decía un número de días de acuerdo a la zona, y quería saber qué pasaría si, por ejemplo, vemos que no ha estado, digamos, la herida, el trauma, y que necesariamente durante ese periodo tenemos que quitar las suturas, o tenemos que esperar unos días más y digamos que sería como que variable de acuerdo a la persona. Es variable. Hace poco, cuando tuve un pacientito que tuvo una herida en pierna, optamos por hacerle puntos simples. Se le sacó los puntos como que a los 10 días aproximadamente. Tú veías, la herida estaba cerrada. El tema es que después de retirar puntos, a los 2 días volvió y tuviste que la herida estaba totalmente abierta. ¿Por qué? Porque había usado el músculo y todavía faltaba cicatrizar. Y eso es muy variable. Tú lo vas a ver en pacientes que están inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, pacientes malnutridos, pacientes que tienen enfermedades como sífilis, VIH. Ya, pero eso siempre se observa. Ya. Y como a veces algunos me preguntan, Doc, ¿me va a quedar bonita la cicatriz? Y yo siempre les pregunto, depende, dime tú cómo cicatrizas. Si tú cicatrizas bonito, va a quedar bonito. Si tú normalmente cicatrizas feo, va a quedar mal. Ahora, también hay puntos en el cuerpo que son altamente, hacen reacción mayor inflamación, como es la cara, cuello, tronco. Tiene alta chance de hacer que cuando tú le sutures hagan una cicatriz queloide. Ya, también el abdomen. No sé si han visto las suturas de las gestantes, hay algunas que son bonitas, que se ven una línea, y hay otras que se ven todas hipertróficas o a forma de queloides. Depende de la piel de cada paciente. Y aparte, cuando tú ves esas cicatrices queloides o hipertróficas, tú hay que tratarlas. Eso yo la manejo un cirujano plástico, lo maneja con Betablox, si no me equivoco. Son con corticoides, Betablox, eso ya lo maneja netamente un especialista. Sí, doctor, ahora tenemos otra pregunta de parte de Mariel. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta justo con lo que mencionó al inicio sobre la lidocaína con epinefrina. No sé si eso se coloca, por ejemplo, a los pacientes, se coloca en una posición sentada y, por ejemplo, en una apendicectomía el paciente permanecería despierto. No sé si es para ese caso. Una apendicectomía entraría el paciente con una anestesia de punto general o puede ser raquidia. No más frecuente si es abierta es raquidia. Entonces ya no pondrías ningún anestésico porque el paciente ya no va a sentir nada. No sé si por ahí va tu pregunta. Ahora, el tema de la lidocaína es que es porque uso eso porque voy a hacer una anestesia netamente solamente localizada. Creo que por ahí va tu pregunta o no entendí bien tu pregunta. Más que todo, ¿me podría dar un ejemplo en qué casos se utiliza la lidocaína con epinefrina? Ya. Lo usan los cirujanos plásticos. Lidocaína con epinefrina cuando hacen colgajos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan la piel. Lo que hacen es disecan la piel con su hipodermis y para
hacer que esas heridas no sangren, porque imagínate, tú agarras la piel, la cortas, la trabajas, piel y hipodermis, para jalar un colgajo, y si yo corto va a sangrar. Entonces, lo que hacen los cirujanos plásticos es colocar, son soluciones netamente de lidocaína con un porcentaje de epinefrina con cloruro. ¿Para qué? Para que cuando tú cortes, haga vasoconstricción y no sangre, y tú puedas trabajar bien, porque si no vas a trabajar en todo un lecho de sangre, ¿me entiendes? Claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, creo que ya no hay más preguntas.